Hay una serie de discusiones en torno a la educación, no solo aquellas centrales de la reforma educacional, sino también en torno a la educación parvularia. Preocupación, por ejemplo, ha generado el caso de Renata Pantoja, una menor que sufrió quemaduras en sus manos por una negligencia en un jardín infantil. Desde Evópoli, por lo mismo, han insistido en la necesidad de regular aquellos establecimientos y piden a la Moneda poner suma urgencia a un proyecto que aborda esta temática y que duerme en el Congreso actualmente. Queremos conversar sobre este y otros temas de contingencia política. Estamos con la presidenta de Evópoli, María Francisca Correa. Gracias por estar con nosotros, Francisca. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Antes de analizar en detalle las reformas, me gustaría ir a una visión un poco y un análisis un poco más general. Hoy día Carlos Larraín repetía el concepto del frenesí legislativo al que hacía alusión el monseñor Goich este viernes. Desde el gobierno dicen que sencillamente están cumpliendo con la ejecución del programa, más allá del ritmo. ¿Cómo analizan ustedes los procesos, los tiempos y las formas, sobre todo, que han sido bien cuestionadas en materia legislativa impulsadas por el gobierno hasta ahora? Sí, mira, sobre todo la reforma tributaria, donde la velocidad con la que se movió el proyecto no permitió el debate en la Cámara de Diputados. Y eso nosotros creemos que es perjudicial para el país, porque en el fondo, independiente de que el gobierno haya ganado con una mayoría y que la mayoría votó el programa, creemos que es necesario en estas políticas que son reformas, muchas de ellas, tener en consideración el amplio espectro de la ciudadanía. Y en eso nosotros podemos aportar y contribuir en los proyectos que están instando o patrocinando el gobierno, y también podemos discutir algunos temas con los cuales no estamos de acuerdo. Las políticas de largo plazo y las reformas que han tenido éxito en nuestro país son las que tienen amplio consenso de todos los sectores. Entonces, ¿y a usted le gustaría que se repitiera esa política? A mí me parecería que es importante, porque si no caemos en una administración del poder que lleva a imponer. Y a mí me parece que está bien, un gobierno de mayorías debe respetar también a las minorías y también escuchar a todos los sectores de la ciudadanía que los afecta o los involucra en las distintas reformas. Y ahora, ¿cómo se logra integrar esos conceptos o cómo se logra incorporar a la oposición en estos proyectos cuando muchas veces son contrarios a las ideas que sustentan aquellos proyectos? Sí, lo que pasa es que yo creo que más que el frenesí que hacían llamado algunos personeros públicos, a mí me parece que han sido como muchos proyectos y no completos. Por ejemplo, en el tema educacional, se ingresa primero el fin al copago, el fin a la selección y el fin al lucro. Sí. Pero no ingresa el proyecto completo de la reforma educacional. Entonces, ahí yo creo que hay preocupación, son discusiones fragmentadas. Y entonces han hecho una agenda legislativa muy fuerte donde están corriendo por cumplir los plazos, pero me parece que eso no puede mermar después en que esa reforma afecten de mala manera a las personas. Hoy día, por ejemplo, los colegios subvencionados particulares están preocupados, los estudiantes también están preocupados de cómo se va a implementar esta gradualidad. ¿Y a ustedes cuál es el punto que más les preocupa de la reforma educacional? A nosotros nos preocupa primero el fin del copago. Nos parece que esa gradualidad de más de 10 años es muy extensa y nos preocupa que eso merme la calidad de los establecimientos. A mí me tocó ir a Concepción y pude reunirme con estudiantes secundarios que me decían, mira, nosotros no tenemos paro, además de no tener paro, tenemos actividades extraprogramáticas que no existen en el municipal que está al lado, y pagamos 5.000 pesos, pagaban algunos, y gran mayoría de nosotros estamos becados. Entonces los colegios, si terminan con el copago, pueden pasar a ser absolutamente sin fines de lucro y asociaciones, pero también pueden pasar a ser particular pagados. Sí, claro. Y en ese caso tendríamos que muchos niños tendrían que salir de ese colegio. Y ahí nosotros nos preocupa, y la ciudadanía en general está preocupada, y sobre todo los usuarios de esos colegios. Pero no son los propios estudiantes los que impulsaron en definitiva estos cambios. De hecho, se acusa a Nicolás Izaguirre o al gobierno en este caso de responder en definitiva y reaccionar ante las presiones de la calle más que a una política digamos pública originada desde el Ejecutivo. Sí, pero las mismas manifestaciones de la calle hoy día no lo apoyan en cómo se está llevando el proyecto. Entonces me parece que responder a presiones está bien. El movimiento estudiantil siempre ha existido, desde el año 96 que existe la movilización estudiantil. De hecho, si estamos hablando de reforma hoy día es gracias a ellos también. Claro, y es necesario que se hagan y que se replanteen, y los jóvenes sobre todo son los que ponen la inmediatez en el debate. Yo no creo que se haya dejado presionar por la calle, pero sí hoy día la calle no está tan contenta con los dichos que ha dicho el ministro. O sea, yo creo pero ellos esperan algo mucho más radical todavía en el fondo.
Los estudiantes universitarios, claro que sí, pero en el fondo los padres, por ejemplo, donde se les señala que ellos son ignorantes y no saben elegir bien el proyecto educativo de un colegio, o cuando se les dice a los alumnos que ellos están en colegios particulares para estar con niñitos de pelo claro, me parece que es una falta de respeto para los apoderados y los alumnos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que cuidar las formas, porque las formas también señalan hacia dónde va el fondo. Ahora, volviendo al fondo, digamos, del proyecto, y a una de las patitas importantes, en paralelo a ese proyecto de eliminación del lucro, del copago y la selección, se presenta también un proyecto para una subsecretaría en materia de jardines infantiles, que es uno de los temas también que los opositores a la reforma dicen que ha quedado un poco de lado. ¿Creen que es así efectivamente? ¿No es ese un avance o una señal de que se quiere también aportar a mí me parece en los niveles más básicos? Sí, a mí me parece positivo que haya ingresado el proyecto. Lo que me parece negativo es que no se le dé difusión como los otros. Porque la verdad es que la primera infancia no puede mostrar por sí sola la voz, no se puede tomar los jardines infantiles ni salir a marchar. Pero lo reconocen como un avance, entonces. Nosotros lo reconocemos como un avance. Creo que es necesario que haya una subsecretaría de educación parvularia que aúne las políticas de la educación parvularia en Chile, que está muy fragmentada. Pero me parece que falta una parte, que es cómo se va a integrar, valga la redundancia, la Fundación Integra, que hoy día depende de las corporaciones de la primera dama, claro. ¿Cómo se va a incorporar en esta subsecretaría? Y yo creo que hay un tema que no lo aborda el proyecto. Por otro lado, se crea la Intendencia de Educación Parvularia, que va a ser quien va a fiscalizar. A nosotros también nos parece que eso es un avance. ¿Dónde está nuestro pero? Que nosotros no queremos que este proyecto retrase el proyecto de autorización obligatoria para los jardines infantiles. Al contrario, creemos que es necesario ponerle suma urgencia. ¿Se complementan los proyectos o está uno por sobre otro? Se complementan, pero como en el primer proyecto que ingresó en el año 2013, en marzo del año 2013, ya ha pasado casi un año y medio, ese proyecto lo que hace es hablar de la Superintendencia de Educación y no de la Intendencia, por lo tanto van a haber modificaciones. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Que hoy día cualquier persona puede instalar un jardín infantil. Nadie verifica que esa persona sea idónea, no haya cometido un delito. Cualquiera se puede instalar con un jardín infantil. No es necesariamente, o sea, no solamente es grave que sea más fácil abrir un jardín infantil que una botillería, sino que cualquier persona, incluso un pedófilo, podría instalar un jardín infantil. Este proyecto lo que hace es corregir desde el inicio, antes de que un jardín reciba un solo niño, tiene que sacar una autorización obligatoria, que en este caso, con esta nueva figura, tendría que entregarla a la Subsecretaría de Educación Parvularia. Pero una autorización obligatoria para todos los jardines, privados, públicos, todo. Que es de toda lógica. No puede ser que donde están nuestros niños no haya una regulación desde el inicio. Entonces, eso, y después la superintendencia fiscalizaría, o en este caso la Intendencia de Educación Parvularia, y podría clausurar jardines, revocar jardines, multar e incluso inhabilitar para siempre un sostenedor o un profesional del jardín para trabajar con niños. ¿Pero en esa línea entonces se está avanzando con este proyecto? No. Este proyecto es el que duerme en el Senado. Sí, claro, pero si se logra revivir de alguna manera, por poner un... Es que si no se le pone suma urgencia, todas las indicaciones lo van a atrasar. Ese es el susto que nosotros tenemos. Y los niños no pueden seguir esperando. Ya han esperado un año y medio y no podemos esperar que haya una tragedia en algún jardín infantil, en este caso el caso de Renata, pero hay millones de casos más que no se denuncian. Entonces no podemos esperar eso para que las mamás sepan que el Estado le da garantía de que ese jardín infantil cumple con las condiciones de cuidado y de educación. Hoy día los padres asumen eso, pero eso no está garantizado por ninguna institución. De hecho, el empadronamiento de la Junji es voluntario hoy día. Por eso se hace necesaria esta urgencia. Es como si nosotros tuviéramos a todos los conductores del país sin licencia para conducir ni permiso de circulación. Y al contrario, en esas materias tenemos tolerancia cero al alcohol. Y acá tenemos permisividad absoluta para todo lo que es la primera infancia. Si se logra, poner en discusión nuevamente este proyecto, revivir, como decía, más el proyecto de la presentación de la Subsecretaría de Educación Parvularia, ¿se le está dando una nueva institucionalidad efectivamente a la educación parvularia en nuestro país? ¿Se está avanzando en el tema o creen ustedes que aún todavía queda en rezago, digamos, en referencia o en relación a la educación superior? No, nosotros creemos que es muy necesario este impulso, pero también hay un tema de recursos, porque en el fondo es necesario dar esta nueva institucionalidad, abordar el tema de la Fundación Integra, no dejarlo olvidado porque es un tema que se ha estado cuestionando durante casi 15 años,
Pero acá también tiene que haber una inyección de recursos. O sea, no se puede crecer solamente en cobertura, que son los otros anuncios que se han hecho, sin calidad. Hoy día como país necesitamos, y hoy día había un estudio muy bueno en la revista Capital, donde dice lo determinante que es la educación inicial en los niños y cómo ahí se establecen las brechas de desigualdad. Por lo tanto, los recursos, la gran mayoría de los recursos, debieran ser invertidos ahí. Entonces nosotros creemos que la reforma educacional, la gran cantidad de recursos debería estar entre los 0 y los 12 años. Y no concentrado ahora. Y no concentrado en la educación superior, donde ya están las desigualdades. Entonces, cuando se plantea además crecer mucho en sala cuna, 90.000 cupos se han hablado de sala cuna, se ha dicho que van a crecer, la sala cuna son niños menores de 2. Sí. Y se ha dicho que se va a crecer 35.000 en mayores de 2. Ya nos pasó una vez. Ya se construyeron muchas salas cunas, los niños crecen y no pueden interrumpir desde los 2 años hasta los 4 años para llegar a entrar a prekinder. Claro. Entonces, un espacio ahí si se construyen 90.000 en sala cuna, tienen que construirse 90.000 en mayores de 2 para que el niño tenga efectivamente un continuo desarrollo educativo desde que está en la sala cuna y no se interrumpa 2 años porque se creció al revés del embudo. Y además hay demanda, a mayor edad hay mayor demanda que a menor edad. Ahora, respecto al rol que va a jugar Felipe Kast en la discusión que se va a dar en el Congreso, ¿cuál va a ser efectivamente la disposición que va a tener el diputado, considerando que es el único representante de Evópoli, pero además considerando que el gobierno ha tenido una mejor llegada precisamente con aquellos grupos un poco más pequeños, como Amplitud, por ejemplo? Por eso le pregunto por el rol que espera jugar Felipe Kast ahí. Mira, nosotros desde Evolución Política, a pesar de que tenemos un diputado, él tiene una ventaja que es muy conciliador, tiene una forma distinta de hacer política, escucha, busca los acuerdos, y en ese sentido él está dispuesto, como el Movimiento de Evolución Política, a llegar a acuerdos y poder mejorar con propuestas las reformas siempre y cuando lo dejen aportar, porque la reforma tributaria no tuvo esa opción. Perfecto, Francisca, vamos a ver cómo se desarrolla entonces aquel debate que ya está por comenzar ahí en el Congreso. Gracias por haber venido a CNN Chile para abordar este tema. Muchas gracias a ti y por abordar la primera infancia que siempre se queda olvidada. Gracias. Gracias. Nos separamos un instante, volvemos de inmediato, no se vayan.